buenos días, soy Manuel Ignacio Serrano Restrepo, el Halcón, marcando territorio, y este es su programa con sello personal. Pilar Sarama, bienvenida. La masonería viene galopando ¿desde cuándo y dónde? Bueno, existen numerosos autores que dicen que la masonería fue creada a principios del siglo XVIII. Sin embargo, de todos los libros que me he leído, el que a mí personalmente me convence más sobre los verdaderos orígenes de la masonería es de un libro que se llama La disipación de las tinieblas, que es un libro revelado desde dentro de la masonería. ¿Y por qué? Porque la masonería, siendo una secta oculta, pues no deja saber cuáles son sus intenciones, ni cómo funciona, ni cuál es su realidad. Y sí hay una imagen que ellos dan al público, pero es una imagen trabajada por ellos, de lo que quieren hacer creer al público sobre su naturaleza o su forma de actuar. Bueno, el libro que me parece que es el más creíble sobre esto, revelado, como digo, desde dentro, dice que la masonería fue creada en el año 44 después de Cristo por el primer presidente de la masonería. Fue el mismo Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, el de la matanza de los santos inocentes que todos conocemos. O sea, este Herodes fue exactamente el mismo ante el cual nuestro Señor fue llevado en el momento de Herodes a Pilatos. O sea, este Herodes era él, y es muy diciente que nuestro Señor no contestó las preguntas que él le hizo, porque él sabía qué espíritu estaba en poder de Herodes. Es uno con el cual no vale la pena hablar. Ellos crearon la masonería para combatir a los seguidores del impostor Jesús. Entonces queda muy claro cuál es el objetivo o la finalidad de la masonería. Ellos se inventaron que debería ser todo secreto y que los únicos que podían saber la verdadera realidad sobre el objetivo de las acciones que estaban tomando eran los 9 miembros fundadores. Ellos no podían comentarle de esta verdad ni a sus familias, ni a sus esposas, ni a sus hijos, ni a nadie. Y esta verdad solamente era revelada a los hijos de ellos que iban a sucederlos. O sea, era una sucesión en forma de herencia, solamente al hijo que ellos escogían entre su prole como los más aptos o capaces para continuar con la obra. Ellos sí podían enterarse de la verdad de la masonería, pero nadie más. Y los demás miembros que formaran parte de la masonería, es decir, sus colaboradores, sus ayudantes en diferentes niveles, no conocían la verdad tampoco. ¿Y por qué lo hacían así, Manuel? Lo hacían así porque en esa época de los inicios del cristianismo, digámoslo, el cristianismo tenía mucha acogida entre el pueblo de Dios, o sea, entre los israelitas, y por eso había tantas conversiones, pero ellos no querían que se sospechara del propósito de la masonería, y por lo mismo no querían revelarlo a las personas que ellos lograban a meter dentro del movimiento. O sea, siempre disfrazaban la finalidad de otra manera. Por ejemplo, ellos decían que era una institución formada en defensa de su religión antigua mosaica. O sea, se apoyaban en el Antiguo Testamento para decir que estaban defendiendo eso. De esa manera atacaban a la nueva religión que se estaba formando con el cristianismo. El anticristo se conjuga en esta mano negra de uñas cortantes.
Sí, claro, claro. El anticristo es un personaje que ellos están formando, que vienen formando y que en su momento será el que maneje y dé el golpe final en el propósito que el mismo enemigo tiene para el final de los tiempos. Estamos ya viviendo en estos tiempos en esa batalla final, que es de tipo espiritual, y por eso muchas personas no la captan, pero es una verdadera batalla, es una verdadera guerra, y los que están luchando en esa guerra son los ángeles de Dios contra los demonios. ¿Cómo hacer para tumbar de un manotazo todas estas monedas esquivas a la propia conciencia del ciudadano, que oxidan su alma? Porque lo que tú estás diciendo es cierto, inoculan el veneno sin que la humanidad se dé cuenta. Sí, o sea, hay que conocer la verdad o la realidad de lo que ellos están haciendo. Tratando de ir un poquito a la historia, vemos que como el pueblo de Dios fue sacado de Israel en el año 70, alrededor del año 70, y ellos van a dispersarse por el mundo. Entonces igualmente sucede con la masonería y las logias, se forman diferentes logias en diferentes países del mundo que siguen trabajando para el mismo propósito, pero de esa manera también amplían su radio de acción, porque van a estar trabajando precisamente en los mismos pueblos o naciones donde el cristianismo está instalando toda su fuerza y todo su poder. El grado 33 es una falsa enmienda. ¿Cuántos peldaños más han construido? ¿Cuántos océanos hay detrás del verdadero? Bueno, puede haber sería infinito el número, un sinnúmero de grados más. Eso es simplemente una fachada para ocultar algo más. Las personas de los primeros grados, de los grados más bajos, no tienen idea de para qué se ha formado esta organización, pues tienen unas ideas de la imagen que ellos tratan de dar al mundo, de que es una fraternidad hecha para ayudarse y para desarrollarse intelectualmente. Le da mucha importancia a la razón, a la de romper con unas ideas, obviamente que son los principios de la religión. Entonces ellos son un hombre nuevo, liberado de todo principio, de todo dogma, de toda ley, de todo mandamiento, y con esto ellos piensan que intelectualmente se están volviendo una especie de superhombres, de iluminados, de seres capaces de hacer cosas que el resto o los demás no pueden hacer, porque están sometidos a unos principios o a una religión que ellos rechazan. Todo esto es un interrogante absurdo, no tiene fondo ni forma, porque da la casualidad que lanzan la jabalina, pero la misma viene a caer dentro de su propia alma. Sí, en todos los seres humanos, pertenezcan o no pertenezcan a la masonería, pues Dios sigue siendo el que reina, y las leyes de Dios siguen rigiendo las leyes del universo, las leyes de nuestra vida siguen afectando nuestras realidades, y eso lo permite Dios para que de alguna manera podamos nosotros recapacitar sobre
nuestras propias vidas y ver en nuestra propia experiencia los errores y podamos corregir. Pretender limpiar un poco este mundo, buscando la autodestrucción de la raza humana, es algo que es una verdadera aberración. Hay que decirlo con toda claridad. Es uno de los propósitos fundamentales y finales de este conglomerado de la masonería en sí. Bueno, me parece que para poder entender esto un poquito podemos mirar lo que ha pasado en el transcurso de la historia. No voy a resumir 2000 años de historia, pero sí los puntos más importantes de esta historia de los 2000 años, porque lo que se fraguó con el resurgimiento o con el cristianismo, con la instauración del cristianismo en el mundo, que principalmente se fijó sus bases en Europa, en la civilización occidental. Digamos que la civilización occidental está enraizada en este cristianismo que a su vez se hizo fuerte principalmente en Europa. Entonces, la civilización europea está enraizada en el cristianismo. Y los reyes, porque estamos hablando de una época en que había monarquías en el mundo, en ese momento fue digamos que el máximo resplandor de esta civilización. Estos reyes eran católicos y por lo tanto llevaban a sus pueblos a seguir ellos mismos seguían las leyes de Dios, llevaban a sus pueblos a seguir los mandamientos, y yo creo que en ese momento es cuando en la historia de estos 2000 años de historia, en la historia se da el momento de mayor paz, de mayor digamos, es como el estado puro. Más, sí, el estado ideal, el más cercano al ideal de la historia es ese momento. Ellos, lo que hace la masonería es destruir, llegaron a destruir ese estado de cosas. Para eso tuvieron que idearse un nuevo sistema político, o nuevos sistemas, porque no solamente es uno, es el de la democracia y es el del comunismo o marxismo. Con estas dos banderas, yo quiero aquí por la masonería, ser un poco duro. No sé si se me va a entender. La democracia suele ser la peor de las dictaduras. Sí, realmente cuando Platón escribió sobre la democracia, casi que en el final del libro, lo que dejó ver es que era el peor de los sistemas, era el de la democracia. La misma masonería publicó esas obras porque ellos se han apoderado mucho de lo que son las universidades, las bibliotecas, o la creación, esa proliferación de libros ha sido propiciada por ellos, precisamente para poder combatir a el verdadero libro, porque en la antigüedad el único libro que existía era la Biblia, y por eso se llamaba el libro. Una estructura piramidal con un orden establecido. Sí, ellos tenían que crear millones y montones de libros, hablando de miles de cosas, para impedir que ese libro fuera considerado y tuviera el efecto que en la antigüedad había tenido. Inaudito resulta que miles y millones de niños mueran a diario, no a diario, pero durante
un lapso de tiempo considerable, como digo, fallezcan por no tener que comer y los silos de organizaciones a nivel mundial estén a rebosar. Sí, es que es un sistema totalmente injusto donde se le da prelación a la parte económica, al poder económico. No importa si los hermanos mueren de hambre, pero lo que importa es tener nosotros el poder sobre la economía, el manejo de la economía. Pilar, el silencio se debe conjugar en sí mismo para encontrar la palabra. Tal vez de esta manera empecemos a vislumbrar todo aquello que pretenden poner debajo de la mesa. Sí, es importante que nosotros podamos destapar todo esto para que las falsas, las ideas erradas que están tratando de vendernos sean cuestionadas y por nosotros mismos para que podamos descubrir la verdad que se trata de ocultar. A veces se pretende negar la veracidad del absurdo porque justifica su causa. ¿Qué tan errado puedo estar en esto? Lo que parece sensato es en ocasiones aquello que nos conduce al socavón. Sí, es importante que empecemos a cuestionarnos todo lo que se dice. Pueden ser teorías filosóficas, pueden ser corrientes teóricas científicas, pueden ser ideas que se publican en la literatura, en el cine, en el teatro, en la televisión, en los autores de modas, en las modas. Pero tenemos que cuestionarnos todo eso para poder llegar a la verdad. Los caminos más largos se embocan por la puerta más cercana. Se busca el facilismo y resulta que cuando se quiere bajar por la escalera, la misma no existe. Sí, tenemos que tener claro, tenemos que tener un mapa claro de dónde tenemos que llegar y qué camino debemos tomar, porque no es el primer camino el que está, como tú dices, la puerta más cercana, no es la que nos va a llevar a donde queremos ir. Tenemos que saber dónde queremos ir primero y averiguar cómo se llega a ese lugar. ¿Cómo saliste tú de esta trampa tendida por la masonería? Porque tú navegabas anteriormente en la periferia. Sé que es duro, pero... Sí, como lo hacemos yo creo que como el 90% de las personas que estamos atrapados pues en lo que se llama el mundo moderno, en la manera de pensar de la sociedad en general, que está siendo muy influida por la masonería, porque ellos son los que tienen los medios en sus manos, los medios de comunicación del mundo, los manejan no digo que el 100%, pero un buen porcentaje de esos medios, y de esa manera han llegado a meterse en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestra mente y en nuestra manera de pensar. Tú estás en la barca, ¿qué es? Al seguir al Verbo Divino, esto trajo como consecuencia
profundos dolores a tu alma, pero creo que ha merecido la pena. Sí, vale, o sea, indiscutiblemente el enemigo contra quien enrumba sus ataques y a quien manda sus dardos incendiarios es precisamente a las personas que están en la luz y en la verdad. Mientras uno esté en la oscuridad y metido en el mundo actuando como el enemigo quiere, pues en esa medida él nos va a dejar tranquilos y nos va a dejar no solamente en paz, sino que vamos a tener la fama, la honra, la gloria, el dinero, el poder, etcétera, que son todas las cosas que el enemigo maneja para tenernos en su trampa. Un alma controlada es una raíz que no es necesario remover. Está claro. Exactamente. Pero cuando las personas logran zafarse de eso, salir, y sobre todo cuando empiezan a trabajar en sentido contrario, ayudar a sus hermanos en la fe, o a los que no están, a los que están perdidos, cuando estamos trabajando y dando de nuestra experiencia y de nuestros conocimientos para ayudar a los demás a llegar a la verdad y a la luz, pues el enemigo nos ataca fuertemente, realmente. La longitud solo puede ser avistada cuando descubrimos su inexistencia como finalidad. Siempre hay algo más allá de aquello que trazan en el margen oculto. Sí, nuestra vida es realmente encontrar el camino. Encontrar ese camino es lo que importa en nuestra existencia. Tenemos que... Qué verdad tan sabia, pero tan complicada de escribir. Sí, sobre todo cuando se nos hace transitar por otros caminos que no son los que nos llevan a encontrarnos con nosotros mismos, a encontrar esa verdad que todos tenemos que buscar en nuestra vida. Yo quisiera que finalmente tú desgajaras la duda para que la sociedad pueda sentir ese verdadero lazo que no ahoga, esa mano salvadora, ese lazo que nos va a llevar a transitar sobre un suelo firme, que nos va a alzar. Sí, recordemos un poquito la parábola del hijo pródigo. Pues nosotros somos el hijo que ha decidido, que ha pedido su herencia y se ha ido a malgastarla. Y el Padre que nos está esperando es Dios. Dios siempre nos está esperando con los brazos abiertos, pero somos nosotros los que no queremos volver a Él. Y todo lo que necesitamos es, si estamos agobiados, si en nuestra vida encontramos problemas, dificultades de toda clase, pues es el momento de regresar al Padre, si Él nos está esperando con los brazos abiertos, porque lo que hemos hecho es perder todo lo que teníamos cuando estábamos con Él. Dibujar la huella sin deformarla. Mil gracias. Y yo deseo terminar este programa
con el último pensamiento de autoría. Somos el paso que nunca dimos. Un abrazo y hasta la próxima.